Hola ingeniera, somos el grupo 5. Venimos a presentar lo que vendría siendo una guía técnica de implementación de buenas prácticas criptográficas para entornos empresariales en pymes. Bueno, el objetivo de esta guía vendría a ser establecer una metodología técnica para aplicar criptografía en pymes, protegiendo la información crítica mediante buenas prácticas. ¿Qué tiene de importante esta guía? Pues que las pymes también manejan lo que son datos sensibles. La criptografía previene fugas, fraudes y accesos no autorizados a los sistemas. Eh, Hay varias herramientas aplicadas, como lo que vendría a ser que se utiliza GPG como solución práctica de cifrado y firma digital. En esta metodología basada en fases tenemos 8, comenzando por lo que vendría siendo un diagnóstico, como segundo políticas de criptográficas, tercero la gestión de claves, cuarto la selección de algoritmos, quinto integración en sistemas, sexto auditoría, séptimo capacitación y por último la revisión continua. A continuación mi compañero. Bien, eh, dentro dentro de la guía encontramos que podemos establecer como un proceso de encriptación, podemos establecerla en 8 fases, la cual la fase uno es el diagnóstico, en el cual se nos establece que como buenas prácticas debemos identificar los activos de información que requieran protección criptográfica, evaluar los riesgos asociados a la transmisión y almacenamiento de los datos sensibles. Por ejemplo, una pyme determina que las credenciales internas son altamente sensibles. Para garantizar su confidencialidad, se decide aplicar criptografía en su transmisión. Como acción se va a realizar la identificación de archivos críticos, como en este caso son las credenciales internas, en la cual vamos a tener como riesgo la transmisión sin cifrado y posible fuga. Como solución técnica para esto, vamos a utilizar GPG para la encriptación de archivos. Dentro de la fase 2 tenemos la definición de las políticas criptográficas, en la cual se nos dice que como buenas prácticas debemos documentar una política clara sobre el uso de la criptografía en la organización, establecer responsabilidades dentro de los procesos de generación y custodia de claves. Como ejemplo, tenemos que se establece una política donde el cifrado de archivos confidenciales es netamente obligatorio. Solo los administradores pueden generar y custodiar las claves y deben usar contraseñas robustas. Aquí vamos a definir lineamientos de cuáles son el cifrado obligatorio para documentos internos sensibles, el cual solo va a poder acceder solo el personal autorizado, genera y gestiona claves. Las contraseñas deben ser robustas y requeridas. Como la fase 3 tenemos la definición de las políticas criptográficas, en la cual debemos aplicar un ciclo de vida completo a de las claves de generación, distribución, uso y renovación y eliminación segura de estas mismas. Para esto vamos a usar medios seguros para el almacenamiento de estas claves, como HCM, dispositivos cifrados, etc. Un ejemplo aplicado real sería con GPG, en la cual en la pyme se intenta implementar una solución utilizando Kali Linux y utilizando el algoritmo RSA de 4096 bytes para cifrar archivos confidenciales como las credenciales internas. Para esto vamos a realizar mediante la instalación del GNUPG, con la cual claves, vamos a poder generar claves públicas y privadas, las cuales van a estar protegidas y disponibles. Como fase 4 tenemos los algoritmos seguros, en la cual establecemos que como buenas prácticas debemos utilizar algoritmos recomendados por organismos internacionales, evitar algoritmos obsoletos. Durante la generación de claves se selecciona que R sea de 4096 bytes, alineado con las recomendaciones del NIST. Esta selección es segura ya que es recomendado y la cual va a evitar el uso de algoritmos débiles como MD5 y SHA-1. La ventaja ofrece una mayor seguridad y compatibilidad con estándares internacionales. A continuación, mi Para compañero. la fase 5 de integración de sistemas,
En sí podríamos indicar que la fase 5 es un paso crítico en esta guía, porque aquí pasamos de la teoría a la práctica, porque se trata de integrar el cifrado de manera transparente en los sistemas existentes de la empresa, como el almacenamiento, el correo electrónico y las bases de datos. El objetivo es que la criptografía se convierta en una parte natural del flujo de trabajo sin generar fricciones para los usuarios, pero asegurando también la máxima seguridad. Entre las buenas prácticas, queremos que el cifrado sea invisible para el usuario final, pero robusto en su funcionamiento. Esto significa que los datos deben estar protegidos en todo momento, ya sea en reposo, almacenados o en tránsito, enviados por correo o redes. Para lograrlo, se debe configurar los sistemas para que el cifrado ocurra sin intervención manual, por ejemplo, en el almacenamiento de la nube o en las comunicaciones por correo. También debemos asegurarnos de que las herramientas criptográficas sean compatibles con los sistemas actuales de la empresa, como por ejemplo bases de datos, SQL o servicios de correo como Outlook o email. Y también elegir algoritmos eficientes como AES para el cifrado de datos o RSA para el intercambio de claves, que no ralenticen los procesos. Este, bueno, en sí, las acciones concretas que tenemos aquí para llevar esto a la práctica, sería con el ejemplo basado en GPG, el GNU Privacy Guard. En sí, este, sería una herramienta gratuita que muchas pequeñas y medianas empresas pueden adoptar. Bueno, supongamos que queremos cifrar un informe confidencial y enviarlo de manera segura a un colega, ¿no? Que en este caso pues sería Bob, cuyo correo es bob@empresa.com. Y aquí podríamos primero, la siguiente diapositiva. Ya, aquí lo primero sería pues ejecutar el comando gpg armor export bob@empresa.com, clave ASC. En sí, lo que significa esto pues es que el parámetro armor genera la clave en formato ASCII, que es más fácil de compartir por correo o texto. El comando export extrae la clave pública asociada al correo de Bob y la guardamos en un archivo llamado clave.asc. Este archivo puede ser compartido con cualquier persona que desee enviarle datos cifrados a Bob. Bien, pues, bueno, podemos definir que si alguien necesita enviarle un archivo cifrado a Bob, primero debe importar su clave pública con gpg import clave ASC, lo cual agrega la clave de Bob al llavero de gpg, permitiendo que el sistema sepa cómo cifrar datos para él. Este, para sí, o sea, bueno, supongamos que tenemos el archivo llamado informe TXT que contiene información sensible. Para cifrarlo usamos GPG, output, informe encriptado, punto .gpg, encrypt, recipient, bob@empresa.com, informe TXT. Aquí output especifica el nombre del archivo cifrado, encrypt indica que queremos cifrar y recipient asegura que solo Bob con su clave privada puede cifrar el archivo. El resultado es un archivo informe encriptado que puede ser enviado de manera segura. Esta integración en sí, esta integración transparente asegura que los datos sensibles, como contratos, credenciales, información financiera, estén protegidos sin requerir que los empleados realicen pasos complejos. Al automatizar el cifrado en estos flujos de trabajo diarios, reducimos el riesgo de errores humanos y también se mejora lo que sería la seguridad en general. Ahora para la fase 6, bueno, la definición de políticas criptográficas en la auditoría y monitoreo, en sí lo que se trata de identificar es políticas criptográficas sólidas que sirvan como la columna vertebral de nuestra estrategia de seguridad, así pues el núcleo. En sí, lo que se podría definir es que sin políticas claras, incluso las mejores herramientas pueden ser mal utilizadas, dejando vulnerabilidades. Aquí definiremos cómo gestionar las claves criptográficas y también se asegurará que se sigan las mejores prácticas en todo momento. En sí, podemos definir que para las políticas criptográficas se debe abarcar el ciclo de vida completo de las claves, desde su generación hasta su eliminación segura. Además, también es fundamental usar medios seguros para el almacenamiento de claves, como módulos de seguridad de hardware o dispositivos cifrados. Esto evita que las claves privadas queden expuestas en discos duros o servidores vulnerables, ¿no? Para lo que sería la fase 7 de capacitación, aquí nos aseguramos de que todos los empleados, desde los técnicos hasta los usuarios finales, entiendan cómo usar las herramientas criptográficas de manera efectiva. La capacitación no solo mejora la seguridad, sino que también fomenta una cultura de responsabilidad en la protección de los datos. La capacitación debe ser práctica, clara y adaptada al público. Esto incluye que se creen guías
paso a paso de lo que los empleados pueden consultar fácilmente. También se debe enseñar a los usuarios cómo cifrar y descifrar datos en escenarios reales. Y también ofrecer sesiones periódicas para actualizar conocimientos y abordar nuevas amenazas. En sí, lo que podríamos aquí pues, identificar es que si, digamos, imaginemos que estamos capacitando al usuario Bob, que era el que se había tomado en el caso anterior, ¿no? Un empleado que necesita descifrar un archivo que le han enviado. Aquí en sí le podemos indicar que pues el procedimiento que debe seguir es que Bob va a recibir el archivo y va a poder confirmar su presencia de este informe encriptado con el comando lslh informe encriptado.gpg. Esto muestra el archivo en su carpeta, asegurando que lo tiene disponible. Y luego de esto, pues tendríamos lo que sería el comando que debe ejecutar Bob, que sería gpg output informe descifrado txt decrypt informe encriptado gpg. Aquí output especifica el nombre del archivo descifrado y decrypt indica que queremos, qué es lo que queremos descifrar. GPG le pedirá a Bob que ingrese la contraseña de su clave privada para completar el proceso. Y ingresado pues, esta contraseña, el archivo informe descifrado txt contendrá el contenido original listo para su uso, ¿no? Y ya con esto, pues, para que vos pueda abrir el archivo descifrado, tendré que utilizar cat informe descifrado.txt. Y esto le va a permitir verificar que el contenido es correcto. Entonces, ¿por qué esto sería importante, no? Se podría decir que sin una capacitación adecuada, incluso las mejores herramientas criptográficas pueden ser subutilizadas o mal aplicadas. Al capacitar al personal, aseguramos que todos sepan cómo proteger los datos de manera efectiva, ¿no? Reduciendo el riesgo de errores que podrían exponer información sensible. Y para la última fase, la fase 8, evaluación y mejora continua o revisión continua, podemos indicar pues que es el cierre de este ciclo, pero no es el final del proceso en sí, ¿no? Aquí lo que se hace es evaluar cómo han funcionado las implementaciones de las fases anteriores y también se busca oportunidades que permitan una mejora. La criptografía no es estática, las amenazas suelen evolucionar y nuestras prácticas deben adaptarse, ¿no? Para garantizar en sí que nuestro sistema criptográfico siga siendo efectivo, debemos verificar que las claves se gestionen correctamente, que los sistemas estén actualizados, que no haya vulnerabilidades. También se debe a los empleados sobre las dificultades que enfrenten al usar las herramientas criptográficas. Y también incorporar nuevos algoritmos o tecnologías si los actuales empiezan a volverse obsoletos. Por ejemplo, si RSA de 4096 bits deja de ser seguro, en el futuro podríamos migrar a criptografía de curva elíptica, que es un ejemplo, ¿no? Supongamos que tras un año de implementar GPG descubrimos que algunos empleados olvidan renovar sus claves. En la fase 8 podríamos establecer recordatorios automáticos para renovación de claves, realizar una auditoría para verificar que todas las claves privadas estén almacenadas de forma segura y también actualizar el manual de capacitación, ¿no? Porque esta es la base principal, donde deben haber nuevas instrucciones basadas en la retroalimentación de los usuarios. Y esta evaluación continua en sí nos va a permitir mantener la seguridad a largo plazo. Bueno, si en esta fase podríamos quedarnos con sistemas obsoletos o vulnerables, no, en sí podrían tener estas vulnerabilidades no detectadas, poniendo en riesgo los datos de la empresa.